La Guerra Civil de El Salvador de 1979 a 1992 fue un conflicto armado de gran escala que dejó profundas cicatrices en la sociedad salvadoreña. Enfrentó al gobierno militar respaldado por Estados Unidos contra una coalición de guerrillas de izquierda conocida como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Este conflicto fue parte de las guerras civiles centroamericanas de finales del siglo XX, con profundas raíces en la desigualdad social y política exacerbadas por la intervención extranjera y la polarización ideológica de la Guerra Fría. El Salvador, como muchas otras naciones latinoamericanas, estuvo marcada por una larga historia de desigualdad socioeconómica, donde una pequeña élite de familias controlaba la mayoría de las tierras y la riqueza, y mientras la mayoría de la población vivía en la extrema pobreza. La tenencia de la tierra y la explotación de los campesinos fueron causas fundamentales del descontento social. El control de la economía, particularmente en la producción de café, estaba en manos de una élite oligárquica conocida como los 14 Grandes, mientras que la clase trabajadora, compuesta principalmente por campesinos y obreros, vivía bajo condiciones de pobreza extrema. Las desigualdades estructurales generaron descontento y los intentos de reformas agrarias o movimientos sociales fueron rápidamente sofocados. La represión estatal había sido común desde la masacre de 1932, en la que el régimen militar de Maximiliano Hernández Martínez reprimió un levantamiento campesino indígena liderado por Farabundo Martí, un activista comunista. A lo largo del siglo XX, los gobiernos militares y autoritarios respondieron con fuerza a cualquier intento de reforma o protesta, lo que contribuyó a radicalizar la población más pobre. En el contexto de la Guerra Fría, las tensiones sociales y políticas de El Salvador adquirieron una dimensión internacional. La Revolución Cubana de 1959 y la creciente influencia de movimientos socialistas en América Latina encendieron el temor en Estados Unidos de que El Salvador pudiera caer bajo la influencia comunista. Al mismo tiempo, los movimientos de izquierda en Latinoamérica vieron en la lucha armada una vía para lograr los cambios estructurales tan esperados. El conflicto comenzó en un contexto de creciente represión estatal y organización de grupos insurgentes. En 1979, un golpe militar moderado derrocó al presidente Carlos Humberto Romero, estableciendo una junta revolucionaria de gobierno que prometía reformas sociales y económicas. Sin embargo, el control del ejército y la falta de implementación de reformas reales llevaron al aumento de la violencia. En 1980, varias organizaciones guerrilleras se unieron para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Este grupo estaba compuesto por diversas facciones de izquierda, marxistas, leninistas, maoístas y socialistas, que tenían como objetivo derrocar al gobierno y establecer un sistema socialista. Uno de los eventos más simbólicos del inicio del conflicto fue el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en marzo de 1980. Romero había sido una figura clave que denunció las violaciones de derechos humanos y la represión del gobierno, defendiendo a los pobres y exigiendo reformas sociales. Su asesinato a manos de escuadrones de la muerte vinculados con la extrema derecha provocó indignación nacional e internacional y contribuyó a la radicalización del conflicto. A medida que el conflicto se intensificaba, el gobierno salvadoreño, apoyado por los escuadrones de la muerte, que son grupos paramilitares de extrema derecha, llevó a cabo una brutal represión. Entre las masacres más conocidas está el de Mozote, de 1981, donde el ejército mató a más de 800 civiles, en su mayoría mujeres y niños, acusados de colaborar con la guerrilla. Estas atrocidades fueron una constante en los años de guerra. Durante la primera mitad de la década del 80, el Frente pasó de ser un grupo guerrillero emergente a controlar amplias zonas rurales del país. Mientras tanto, el gobierno salvadoreño, sostenido por una serie de juntas militares y gobiernos autoritarios, lanzó una campaña de contrainsurgencia. Uno de los elementos clave de la guerra fue el masivo apoyo financiero y militar de Estados Unidos al gobierno de El Salvador, bajo la política de contención del comunismo. Durante la administración de Ronald Reagan, El Salvador recibió más de $4.000 millones en ayuda militar y económica. Estados Unidos también proporcionó entrenamiento militar a las Fuerzas Armadas salvadoreñas, a pesar de las crecientes denuncias de violaciones de los derechos humanos. El FMLN
FMLN adoptó una estrategia de guerra de guerrillas, controlando amplias áreas rurales y realizando ataques en todo el país, incluyendo la capital de San Salvador. Sin embargo, aunque lograron importantes avances, nunca lograron derrotar al ejército salvadoreño ni ganar suficiente apoyo en las áreas urbanas. La guerra tuvo un impacto devastador en la población civil. Se estima que más de 75.000 personas murieron durante el conflicto, la mayoría de ellos civiles. Además, más de 1 millón de salvadoreños fueron desplazados internamente o huyeron del país, muchos de ellos hacia Estados Unidos. Ambos bandos cometieron graves violaciones de los derechos humanos. El gobierno y los escuadrones de la muerte fueron responsables de masacres, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales. El FMLN también cometió abusos, aunque en menor escala, incluyendo asesinatos selectivos y el reclutamiento de menores. El conflicto provocó desplazamientos masivos dentro y fuera del país. Muchos salvadoreños huyeron hacia Honduras, México y los Estados Unidos, creando una diáspora que sigue siendo influyente en la actualidad. A medida que la guerra se prolongaba, se fue generando presión tanto interna como internacionalmente para buscar una salida negociada. El colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría disminuyeron la relevancia geopolítica del conflicto, lo que facilitó el proceso de paz. En el año de 1990, con la mediación de la ONU, se iniciaron conversaciones de paz entre el gobierno y el Frente. Después de 2 años de negociaciones, se firmaron los acuerdos de paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992 en Ciudad de México. El acuerdo incluyó la desmovilización del FMLN y su transformación en un partido político, la reducción del ejército y la creación de una nueva política y policía civil. También se estableció una comisión de la verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la guerra. La guerra dejó al país en una situación devastada. A pesar de los acuerdos de paz, El Salvador seguía siendo un lugar donde se sufría profundas desigualdades económicas y sociales. La pobreza extrema y la violencia fueron características de la posguerra. El conflicto generó una fuerte emigración de salvadoreños hacia Estados Unidos, lo que creó una gran comunidad de esta nacionalidad en el exterior. Esta diáspora ha jugado un papel crucial en la economía de El Salvador, enviando remesas que representan una parte significativa del PBI del país. Aunque la guerra terminó, El Salvador experimentó un aumento en los niveles de violencia, principalmente debido al surgimiento de las maras, que son pandillas como la MS-13 y la Barrio 18, formadas en gran parte por jóvenes salvadoreños que habían emigrado a Estados Unidos y luego fueron deportados. La guerra civil de El Salvador fue un conflicto complejo y devastador que dejó profundas cicatrices en la sociedad salvadoreña. Las causas subyacentes del conflicto, como la desigualdad social y económica, la represión estatal y la intervención extranjera, tuvieron efectos duraderos en la política y la sociedad del país. Aunque los acuerdos de paz pusieron fin a la lucha armada, muchos de los problemas estructurales que originaron el conflicto persisten en la actualidad.